Mi nombre es Jesús Pérez Tagle, colaboro en el Instituto Nacional de Formación Política. También soy docente, he sido docente en la UAM Iztapalapa, en otras universidades, y bueno, pues muy honrado de poder estar acá con ustedes. Siempre es un gusto saludarlos. Sí, fíjate que es bien interesante porque esto es inédito. Lo que les vamos el tema que vamos a tocar hoy mismo es fundamental, pero a la vez es inédito. No había pasado en este país cuando el presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar a ser presidente, digamos, él encabezaba este recorrido o estos recorridos por todo el país. Por ahí se dice que fueron 3 recorridos, ¿no? Algunos dirían que fueron 2. Es un debate, pero lo que más se acepta es que fueron 3 veces las que lo recorrió antes de ser presidente, ¿no? Recorrió el país. Antes de él fue Lázaro Cárdenas el que hizo esto, ¿no? De, digamos, recorrer todo el país, los municipios, etcétera. Y tiene que ver mucho también con la propia política de masas del cardenismo, ¿no? Obviamente el apoyo popular al cual, digamos, él se allegó fue por eso también, ¿no? Por la cercanía que tuvo con la gente, irlos a visitar directamente, escucharlos, etc. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma eso antes de 2018, recorre el país, como ya se dijo varias veces, y no solamente, digamos, habla con la gente, sino que también toma sus demandas, sus propuestas. El propio presidente ha hablado de que este proyecto de nación que se convirtió en el Programa Nacional de Desarrollo, pues toma, abreva de un conjunto de propuestas que le hicieron los propios ciudadanos, ¿no? La propia ciudadanía. Él ha hablado incluso de que programas como Sembrando Vida, programas emblemáticos, también el propio Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, son propuestas que se vinieron construyendo a partir de lo que la gente le comentaba, sus demandas, sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, antes de 2018 se construyó un proyecto de nación que obviamente lo empujó, lo abanderó, lo construyó el Movimiento de Regeneración Nacional, hoy Morena, ya como partido, pero digamos que eso fue antes de ser gobierno, por supuesto. Ahora ya como gobierno, el presidente y por supuesto el movimiento y el propio partido están encabezando este nuevo proceso donde ya en el gobierno se les está diciendo a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, que participe para construir el proyecto de Nación 2024-2030, ¿no? Entonces, por eso digo que es inédito, porque en realidad un gobernante o un gobierno que tenga un movimiento tan amplio como lo es ahora la Cuarta Transformación, el Movimiento de Regeneración Nacional también ya como partido Morena, que llame a la ciudadanía a que participe en la construcción de un proyecto de nación, pues es algo que no había pasado en este país, por eso yo tengo que es inédito, ¿no? Y en ese sentido, invitar a la ciudadanía, invitar a la gente a que participe. Justamente se habló mucho incluso, o se ha hablado en varios momentos, de cómo es que el partido Morena, digamos ahora actualmente el partido más fuerte de este país, uno de los partidos más poderosos de América Latina, quizá por ahí se podrían hacer un pulso entre el Partido de los Trabajadores en Brasil y Morena, ¿no? Pero eso sin duda es un partido paradigmático en la región y en el mundo. Y en ese sentido se ha hablado, ¿no? De cómo es que el partido pudiera crear un proceso donde se generara un proyecto que no dependiera de una sola persona, ¿no? Que no dependiera de un grupo, incluso que no dependiera solo del partido, ¿no? Es decir, la idea es que el proyecto sea el centro de la transformación de este país y esté quien esté, por supuesto conocemos quiénes son los que se están postulando o aspiran, ¿no? Esté quien esté, que tenga ya el proyecto que hay que apuntalar, que hay que consolidar, que hay que profundizar, ¿no? Es decir, más allá de los temas de qué persona tiene que encabezar la consolidación y la profundización de la 4T, habría que pensar cuál es ese proyecto de consolidación y de profundización de la 4T, ¿no? Lo cual, repito, se criticó en ciertos momentos porque parecía que no había como ese proceso, como los canales, como los mecanismos para llegar a eso, ¿no? Sin embargo, ahora ya es muy claro que efectivamente lo hay y se está instrumentando, se está instrumentando y te digo esto porque fíjate que desde hace ya un par de semanas
se ha venido, digamos, generando una ruta y comisionados de diferentes temas en lo que tendría que generar o configurar el proyecto de nación, ¿no? De hecho, incluso hubo una reunión, si no mal recuerdo, fue del Consejo Nacional de Morena, y de ahí se generó una decisión de un conjunto de comisiones, cada comisión con una temática, para fomentar, impulsar, organizar foros, consultas, y de ahí ir configurando el proyecto de nación 2024-2030. Entonces, no son ellos los que nada más se van a sentar a pensarlo como los grandes especialistas, ¿no? Y lo van a generar y ahí está lo que hay que hacer, sino que más bien es la idea de que ellos promuevan, que la ciudadanía participe, la militancia participe, los simpatizantes, pero en general la ciudadanía, no es un tema nada más del partido, ¿no? Es un tema de todo el país, de toda la ciudadanía, para que participen y con sus propuestas, con sus críticas, con el diálogo, también con los especialistas, por supuesto, se pueda generar este proyecto, ¿no? Entonces hay diversas temáticas que a todos nos competen, como la cuestión del combate a la corrupción, el arte y la cultura, por supuesto, bienestar social, medio ambiente, la cuestión, por supuesto, de las mujeres, ¿no? De los jóvenes, etcétera. Hay un conjunto de temáticas. Nosotros los invitaríamos desde el Instituto Nacional de Formación Política a que entren a la página de Facebook, INFP, y que también puedan ustedes revisar todo lo que se viene haciendo ahí, no solamente con los procesos formativos, la oferta formativa que es muy amplia en diversas temáticas, sino también en este proceso específico que tiene que ver con la organización de foros y consultas. De hecho, ya el día de mañana vamos a arrancar ahí en la sede del Instituto Nacional de Formación Política a una calle, bueno, 2 calles del Metro Pantitlán, para que se sumen. Es en Avenida Guadalupe, si no me recuerdo, 64, a ver si no me regañan pues, si me equivoqué del número, pero es a 2 calles del Metro Nesa, ¿no? A 2 calles, perdón, del metro, ahí vivo yo, a una calle del metro Nesa, a 2 calles del metro Pantitlán, ¿sale? Entonces ahí los esperamos a partir de las 11 de la mañana y vamos a arrancar con algunos temas como paz, reconciliación y también combate a la corrupción el día de mañana. Vamos a estar con esos temas y cada fin de semana vamos a organizar foros y consultas ahí mismo, ¿no? Pero además de esos foros y consultas, en un diálogo de la ciudadanía y la militancia con los especialistas, también vamos a estar organizando consultas en las principales plazas de los municipios, ¿no? De los distritos, en todo el país. Los 300 distritos vamos a tener estas consultas y la idea es que podamos llegar, ¿no? Facilitadores del Instituto Nacional de Formación Política, también compañeros, compañeras de la organización del partido, que puedan, digamos, ellos organizar, fomentar que la gente participe, ¿no? Ahí en las plazas, de viva voz. Entonces el facilitador va a dar la pauta, va a detonar la charla con la gente sobre un tema en específico, por ejemplo, digamos, medio ambiente, ¿no? El formador habla, da una introducción, invita a la gente a que participe y la gente puede participar, ¿no? La gente puede participar y dar sus propuestas, sus críticas, etc. Todo eso se va a sistematizar, ¿no? No va a quedar en el aire, no va a quedar flojo, se va a sistematizar y se va a armar la propuesta con todo eso, ¿no? Con todo lo que se hable, con todo lo que nos diga la ciudadanía. La idea es, bueno, la ciudadanía va a elegir con una encuesta, ¿no? Y digamos, el resultado pues tendría que ser, digamos, ya contundente, ¿no? Y en ese esquema, pues quien quede como coordinador, efectivamente tendría que uno de sus primeros actos, creo yo, así nos lo han planteado, uno de sus primeros actos sería efectivamente que él abrace y se comprometa a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Que no sería un proyecto, repito, de una parte del partido, no sería el proyecto, digamos, de la dirigencia partidista, sino es el proyecto que se generaría a partir de toda la ciudadanía, ¿no? De todos los que podamos participar. Imagínense ustedes que en estos foros y consultas participen 100,000 personas, 150,000 o más, pues eso le da una legitimidad impresionante, ¿no? A un proyecto de nación que, por supuesto, digamos, el que quede como coordinador de los comités de defensa de la 4T, pues le daría también una legitimidad muy fuerte al abrazar ese proyecto, ¿no? Y además de que evitaría que, digamos, haya suspicacias o haya incertidumbre de hacia dónde podría ir el proyecto, ¿no? Dependiendo de si queda uno u otra,
Lo que importa efectivamente, y lo hemos venido discutiendo ya mucho tiempo acá en el Instituto Nacional de Formación Política y en el propio movimiento, lo que importa es el proyecto. Las personas somos efímeras, estamos un tiempo, por supuesto podemos hacer cosas muy interesantes, podemos marcar, ¿no? Dependiendo también de si hacemos bien las cosas, éticamente, democráticamente, de manera justa, pero lo que importa en principio es el proyecto, ¿no? Esté quien esté, el proyecto tiene que ser el que le dé sentido a nuestra práctica política cotidiana y a toda la estrategia y a la táctica del movimiento, ¿no? Tengan presente esto y participen en el tema que les parezca mejor, ¿no? Tampoco, bueno, quien quiera estar en todos los temas es bienvenido, bienvenida, pero por supuesto sabemos que a veces no es tan sencillo. Entonces, si a lo mejor a alguien de los espectadores, ¿no? Les hacemos la invitación muy cordial a que participen, pero si a alguien de ellos les gustaría estar en un tema específico, pues aquí les decimos cuáles son los temas para que ellos vayan y ellas vayan viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de seguridad, paz y justicia, tenemos el de combate a la corrupción, el papel de México en el mundo, reformas del Estado, economía con justicia social, soberanía energética, bienestar social, trabajo, ciencia, tecnología y humanismo, campo y autosuficiencia alimentaria, medio ambiente, pueblos originarios, salud y alimentación y entornos saludables, educación para la transformación, la revolución de las mujeres, diversidad sexual y juventudes, arte y cultura, medios de comunicación y derechos digitales. Todos esos temas, y que bueno, están englobados en 4 grandes temáticas estratégicas, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que hemos visto, no solamente durante el ejercicio del gobierno de la 4T, sino también incluso antes, ¿no? Por supuesto, la 4T ha avanzado muchísimo en diferentes temáticas. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de la cuestión de la política social en este país, ¿no? La política social en este país cambió su cara, cambió radicalmente en muchos sentidos. Por ejemplo, empezó a generar derechos, algo que no había pasado en este país desde hace mucho tiempo. En cambio, incluso lo que llamamos el neoliberalismo, el régimen neoliberal, fue, digamos, acotando y debilitando, restringiendo la cuestión de los derechos sociales, ¿no? Entonces, la política social ha avanzado mucho en eso. Eso nos gusta repetirlo hasta el cansancio, porque a veces parece que no se valora, ¿no? Que no se aquilata. Por ejemplo, el tema de que la pensión del adulto mayor de 65 años y más esté en la Constitución es un tema de una creación de un derecho que no existía antes, ¿no? Es decir, tú tienes ahora un derecho, tú y yo, ¿no? Esperemos llegar a los 65, ya quiero llegar a los 65 y tener esa pensión, pero digamos, la cuestión es que ya es un derecho, ¿no? Ya no es una dádiva, ya no es si vas a mi meeting o si vas o si eres de mi partido o me caes bien o me caes mal, te doy la pensión, sino que más bien es un derecho constitucional, ¿no? Y sí o sí tiene que dársele a la gente, ¿no? Proporcionárselo. Entonces es una cuestión de creación de derechos. Podríamos hablar también por la cuestión de la economía, ¿no? Cómo ha cambiado la economía en este país. Tengo un compañero también del Instituto Nacional de Formación Política que está trabajando en un artículo sobre cómo hay una ruptura paradigmática de la concepción de la economía en este país a partir de la 4T, ¿no? Yo mismo también he trabajado sobre el tema y nos hemos dado cuenta que efectivamente hay un rompimiento, hay un alejamiento en muchos sentidos. También hay que decirlo que justamente todavía continúan algunas políticas que pudiéramos decir que son cercanas al neoliberalismo y bueno, hay una discusión ahí fuerte, ¿no? Pero el tema es que en términos generales sí ha habido un cambio muy importante en términos económicos o a nivel económico, empezando por la cuestión del salario, ¿no? El salario ha subido muchísimo a comparación de lo que venía subiendo, que en realidad no subió nada durante 30 años, sino que más bien perdió su poder adquisitivo real, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, pudiéramos seguir hablando de muchas cosas, ¿no? que han venido ocurriendo en este país. Sin embargo, a pesar de los grandes avances, también todavía hay muchas cosas que están ahí, ¿no? y que necesitamos saber cómo abordarlas. A veces pareciera que no hay manera de abordarlas, ¿no? Cuando uno está afuera como ciudadano, ve las cosas de una manera muy particular, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿esto por qué no se arregla ya, ¿no? Uno quisiera tener una varita mágica como ciudadano y decir, ya, por favor, que esto se arregle. Te doy un ejemplo, ahí en algunos de los municipios del Estado de México, de repente hay muchos problemas con el sistema de drenaje, ¿no? Y los municipios a veces no tienen dinero, ¿no? Es decir, los organismos de agua, de saneamiento, no tienen dinero para comprar un Bactor más, ¿no? Para comprar herramientas
de estas máquinas, ¿no? Entonces, son cosas que uno diría, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Si yo estoy pagando mis impuestos, efectivamente debería de haber suficientes vectors que vengan y que limpien el drenaje, ¿no? Pero son cosas más técnicas, burocráticas e incluso a veces también hasta políticas, ¿no? A nivel de la correlación de fuerzas que hay dentro de los propios municipios, etcétera. Entonces, uno como ciudadano quisiera que fuera muy rápido todo esto, ¿no? Sin embargo, repito, hay un conjunto de cuestiones que tenemos que ir abordando. Y en principio poder tener como un diagnóstico o un panorama más o menos bien claro de cómo es que nosotros tendríamos que actuar políticamente, administrativamente, desde el gobierno, etcétera, para poder mejorar un conjunto de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, el tema es, lo que quiero decir, es que necesitamos participar, necesitamos dialogar profundamente, ¿no?, sobre cómo le hacemos para mejorar lo que pareciera ser que no se puede mejorar, ¿no? O que está empantanado, y lo que podemos incluso ya, digamos, eliminar, también veamos, ¿no?, que efectivamente qué podemos hacer, siempre pensando en los términos de factibilidad, ¿no? Es decir, en este país de 2024 a 2030 tenemos entonces el reto de poder no solamente consolidar lo que ya hicimos, sino profundizarlo. Hay diferentes reformas que se han venido también realizando, como por ejemplo la cuestión de las pensiones. De ahí nada más dar rápidamente un dato. Aunque las pensiones también ya, digamos, ahora hay un enfoque donde se redujo el número de cotizaciones y eso en los hechos te permite a ti que te puedas jubilar antes, ¿no? Porque habían subido mucho la edad para que te pudieras jubilar y el número de cotizaciones, pero además las comisiones que te cobran las Afores eran muy altas, también ya las contuvieron, ¿no? Entonces hubo un avance importante en ese sentido, pero aún así hay muchos sistemas de pensiones en este país, muchísimos, y la idea sería unificarlas, ¿no? Hay mucha gente que tiene problemas porque estuvo cotizando en un sistema de pensiones y luego cotiza en otro y luego no les hacen como la fusión, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, eso también hay que abordarlo. Y así como eso, repito, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la minería, ¿no?, a nivel nacional? Es un tema de medio ambiente que ya comenté que va a ser parte de este proceso, pero ¿qué vamos a hacer con la minería? Ya el presidente desde hace años impidió que haya nuevas concesiones para las mineras. Sin embargo, ¿cómo vamos a gestionar la cuestión de la actividad minera? Porque finalmente la actividad minera se va a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces el tema es cómo contienes o cómo haces para que esa actividad no se te salga de las manos a nivel de la cuestión ambiental, y que sea sustentable, ¿verdad? Entonces, son un conjunto de cuestiones, ¿verdad?, que a veces pareciera ser que no son tan claras y que sin embargo tenemos que entrar.